Taller Evangelio de Marcos. Presentación y autoridad de Jesucristo. Marcos 1, del 9 al 20. Marcos, en su acelerado estilo de contar las cosas, se dirige directamente a la presentación de tan esperado rey, el cual Juan había anunciado y preparado para su presentación. Jesús venía de Nazaret de Galilea, una región muy poblada de gentiles, quizás por esto tan despreciada por los judíos. Las escrituras anunciaban que el Mesías vendría de allí, pero esto para los gentiles era desconocido debido a su ignorancia en las profecías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaba la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellas. Isaías 9, 1, 2. A pesar de que Jesús nació en Belén, su infancia la pasó en Nazaret y venía de allí para hacer su presentación pública. Marcos no menciona el conflicto que tuvo Juan el Bautista cuando reconoció a Jesús y se negaba a bautizarle. Menciona simplemente y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús, en su encarnación, tenía que cumplir toda justicia. Dios había ordenado a Juan el Bautista a bautizar al pueblo hebreo y Jesús, en su existencia, pertenecía a esa comunidad. Por lo tanto, Juan esperaría la señal que Dios le brindó con el propósito de reconocer al Rey. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:33. No fue una simple presentación de Juan. Dios Trinitario la llevó a cabo. Lo primero que ocurrió, nada más subir del agua, se abrieron los cielos. La palabra abrirse en griego es la misma que se utiliza para indicar que el velo del templo se rasgó. De alguna manera, Dios rasgó los cielos para que su voz se escuchara tras los 400 años de silencio al pueblo elegido para llevar su testimonio. A continuación, el Espíritu Santo descendió y reposó sobre Jesús. Entonces llegó la voz de Dios Padre desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Los destinatarios de la carta entendían que a través de Jesucristo habían entrado a formar parte de la familia del Dios verdadero, el Dios único poderoso del pueblo de Israel. Muchos de ellos vendrían de una vida de paganismo, en la que la multitud de dioses gobiernan a su antojo. Esto no tendrían problemas para adorar a 3 dioses. Marcos solo tardó 10 versículos en revelar en su libro la naturaleza trinitaria de Dios. No se requiere a nadie que la comprenda, solo es el testimonio de lo que ocurrió en la presentación pública de Jesús. Todo depende del lector y su disposición a creer o rechazar lo escrito. Importante palabra: complacencia. Jesús estaba complaciendo a su Padre en todo lo que hacía. En su encarnación, el Hijo se sometió perfectamente a la voluntad del Padre y en su muerte satisfizo por completo la ira del Padre. El Hijo se ofrecería como el sacrificio definitivo por los pecadores y el Padre estaba encantado de recibir tal sacrificio. El Rey no dependía de sí mismo. En su humanidad se sometió a la voluntad del Padre dirigida por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo impulsó al Rey al desierto. Durante 40 días soportó la debilidad del cuerpo, ya que estuvo este tiempo sin comer. La soledad del desierto, tan solo las fieras que merodeaban por allí le acompañaban, y las tentaciones de Satanás. No importa la dificultad o lo complicado de la situación, Jesús salió victorioso, como lo muestra la última frase: y los ángeles le servían. Según los evangelios de Mateo y Lucas, esto pasó al término de los 40 días. El encarcelamiento de Juan el Bautista se produjo unos 6 meses después del anterior relato. Ahora Marcos se centra en el inicio del ministerio de Jesús en Galilea. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Localidad por localidad predicaba la verdad que viene de Dios mismos para el mundo, con relación a la salvación del pecado y el juicio disponible
solo por medio de Jesucristo. Nuevamente aparece la palabra evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia de tan esperado Salvador. El tiempo se ha cumplido. La palabra tiempo, kairos, indica que era el tiempo de Dios, definido para que este acontecimiento ocurriera. Y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se acercó con Jesucristo. No solo es el rey, es todo el reino. Cuando somos alcanzados por Él, entramos a formar parte de su reino. Podemos entender que el reino que Jesús proclamó se manifiesta en tres dimensiones, como un reino espiritual, el que estamos viviendo en estos días, como un reino milenial, cuando Cristo con la Iglesia venga a reinar físicamente la tierra, y como un reino eterno. En el tiempo en que Jesús estaba anunciando esto, se inauguraba el reino, se acercaba a cada persona que creyera en Él. Desde entonces, el reino está vigente, esperando al tiempo de Dios para el cumplimiento de lo que ya está escrito que sucederá. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Ambas cosas llegan a través del reino. El arrepentimiento y la fe son un don de Dios. Él los provee, tan solo no hay que rechazarlos. El reino no se alcanza, llega, no se consigue con méritos, es por gracia, lo recibimos. Después, Marcos presenta cómo Jesús llamó a 4 de los que serían parte del grupo de apóstoles, inicialmente discípulos. Simón, a quien Jesús puso por nombre Pedro, y su hermano Andrés. A estos les dio la orden de seguirlos. No se trataba de una petición. La autoridad de Jesús produjo que estos hombres dejaran todo, hasta su profesión, y lo siguieran. La expresión que utilizó Jesús para mostrar la transformación que tendría fue entendida al instante por estos 2 hombres, y haré que seáis pescadores de hombres. Ellos entendían lo que se debía hacer para pescar. Ahora Jesús les mostraría, habilitándolos para predicar el Evangelio con el propósito de reunir pecadores. Un poco más adelante vio a otros 2 pescadores, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan su hermano. Nuevamente, el poder del llamado de Jesús hizo que estos 2 hombres dejaran todo inmediatamente y lo siguieran. El llamado de Jesús no es una alternativa que se pueda elegir, es la puerta para salir del mundo de la esclavitud al de la justicia de Dios. Rechazarlo implica seguir dominado por las tinieblas. El reino de Dios se ha acercado para restaurarte, librarte de una muerte segura y darte la vida eterna. Cuando Cristo nos llama por su gracia, no solo debemos recordar lo que somos, sino que también debemos pensar en lo que Él puede hacer de nosotros. En Él somos útiles para el reino de Dios en este mundo y en el venidero, plenos y suficientes en Él.